2016. Más que buenos resultados, se convirtió en un año provocador de nuevos pasos para la banda. Bueno, cada inicio de año nosotros nos reunimos como banda porque hacemos una agenda o queremos saber qué es lo que va a pasar durante todo el año. Este año nos reunimos y decidimos que lo mejor que venía para la banda era hacer un disco. Así que decidimos hacer una pausa en las demás actividades para enfocarnos y concentrarnos directamente en el disco y en el nuevo single que va a salir. Hacer un disco realmente no es hacer muchísimas canciones una detrás de otra sin sentido, sino que realmente un disco necesita un concepto. Una vez decidimos hacer el disco, teníamos que preparar los puntos. El primero a seguir era tener un buen material lírico. Así que empezamos a tomar un curso en una de las entidades más prestigiosas que nos enseñaba cómo hacerlo y empezó nuestro proceso de escritura. Los primeros pasos en la aventura habían iniciado. Así que nos encontramos con que todo ser humano tiene necesidades. Ese iba a ser nuestro elemento transversal durante todas las canciones para convertirse en la espina dorsal. Aparte de eso también tuvimos que decidir, bueno, cuál va a ser el estilo en el cual vamos a comunicar ese mensaje. Investigamos, miramos las listas top de Billboard, de los 40 principales, de los géneros que han venido ocupando las primeras casillas en los listados de radio. Y fue así que decidimos cuáles iban a ser los estilos que íbamos a trabajar, sin olvidar mucho nuestra esencia, sino más bien pensar en evolucionar. Después de terminar toda la conceptualización del disco, las temáticas que queríamos abordar dentro de quisimos trabajar de dos formas, de forma grupal y de forma individual. Cada persona dentro del grupo de forma individual abordaba una de las temáticas que queríamos tratar, pues la trabajamos con los archivos que manejamos para precisamente hacer líricas de alta calidad. Y también de forma grupal dividimos las temáticas de parejas dentro de miembros de la banda. Y sí, fue un trabajo que lo hicimos muchas veces lejos y muchas veces nos tocó encontrarnos para poder realizarlo. En mi aporte en las letras individuales me enfoqué en una de las necesidades que tiene todo ser humano, que es el de creer en algo o en alguien. En mi caso personal yo creo en Dios. Entonces una noche pensando lo que Dios es para mí, pensé en un diamante y ahí empecé a transformar la letra y a crearla. Nos dimos cuenta también que el nombre de diamante está en muchas letras de canciones, es como la piedra más conocida. Quisimos buscar otras que también son muy importantes y no son tan conocidas o tan relevantes. Entonces quisimos enfocarnos en el zafiro y en todos los atributos que tiene. Con las bases del proyecto establecidas y con el que sería el primer sencillo, Zafiro. Volver a sentarnos a producir nos hizo recordar que cada vez que nosotros hacíamos algo en la banda nos traía un nuevo reto para todos nosotros. Cada vez que hacíamos un concierto, cada vez que hacíamos nuevas canciones, lanzamos una nueva canción. Y en el momento en que nos encontramos con la letra de Zafiro, nos dimos cuenta que podíamos colocarnos un peldaño más arriba y un reto mayor para nosotros que nos ayudaría de una manera determinante en nuestra expansión internacional. Sin embargo, algo nuevo y decisivo para la banda vendría con el nacimiento de Zafiro, o mejor, Sapphire.